Bueno, esta es la segunda parte de la clase de redes neuronales. Y vamos a ver cómo entrenar la red neuronal. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, vamos a definir dos conceptos. Forward propagation y backward propagation. O sea, propagación hacia adelante y propagación hacia atrás. O transmisión hacia adelante, transmisión hacia atrás. Entonces vamos a definir la propagación hacia adelante, ¿cierto? Como el flujo de información entre comillas por ahora, porque ya vamos a explicar qué es, a través de la red desde la entrada hasta la salida. Entonces, cuando uno tiene una red de esta forma, tengo, no sé, 4 neuronas, 3 neuronas, 3 neuronas, 2 neuronas, 1 neurona. Y todas estas neuronas están conectadas entre sí. Bueno, por capas me refiero. ¿Cierto? Así, así, ahí, ahí, ahí y ahí. ¿No? Después es así, después está así, después así. Ahí, 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 ahí. Entonces, forward propagation significa que yo ingreso una entrada, ¿cierto? Acá. Hago el cálculo en cada neurona, multiplico los pesos, paso a la siguiente capa, luego hago lo mismo hasta obtener una salida. Y esa salida, recordemos que yo tengo una salida que es como el oráculo, porque tengo datos, ¿cierto? Mis datos son X, y 1N. Entonces, cuando yo obtenga la salida de mi red, voy a compararla con el valor real, ¿cierto? Entonces, puedo incluso decir que el cálculo del error es también parte de la red, es como un nodo más. Y de hecho, luego el error entra al módulo que calcula la función de costo. Entonces, puedo considerar la red como la red que estamos definiendo, ¿cierto? Que me da la estimación, pero le puedo anexar un par de neuronas para que en realidad la red entregue el error. Entonces, así de forma genérica, podemos decir que queremos minimizar la salida de la red, porque la red está dando el error con respecto a los datos que necesito aprender. ¿Ya? Y eso significa forward propagation. Entonces, el algoritmo es bien simple. Vamos a adoptar esta notación, que es H, lo vamos a denotar como la entrada a una neurona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, en esa neurona, esto que viene acá, en verde, no sé si verde se ve mejor este color. En este color vamos a denotar el H. ¿Ya? Entonces, ese H está ahí. H de la capa K-1. Y ese H se va a multiplicar, por supuesto, por sus pesos, se va a agregar el bias y va a formar el U, ¿ya? Que es lo que está dentro de la neurona, y luego la función de activación que llamamos F es la salida de la neurona, que podemos denotar en verde. ¿Ya? Entonces, la propagación hacia adelante es simplemente ejecutar la red. ¿Ya? Ahora, lo interesante es la propagación hacia atrás. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos propagación hacia atrás? No sé si alguien me quiere decir por el chat Profe, o... ante una... No sé ¿Sí? si se escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya. ¿Te escucho? Con respecto, antes del backpropagation, con respecto a la iniciación de los pesos, ¿hay alguna forma en particular de que estos pesos se inician de una buena manera? O Con respecto a la en sentido, por ejemplo, inicialización, exacto. ¿ya? A ver, dime. Por ejemplo, podría poner que los pesos partan de 0 a 1 o de 0 a 1000, o de hecho también creo que hay algunas donde se parte con puro cero. Entonces nunca he sabido bien si es que el criterio es saber si es que es mejor o si es que es mejor alguno. Mm. Sí, no hay receta muy conceptualmente justificada, o sea, son solamente lo que sirve en la práctica, pero lo más usual es generarlos aleatoriamente, y aleatoriamente entre
Bueno, hay distintas técnicas, ¿ya? Puede ser entre 0 y 1, por supuesto, pero si te fijas, en este caso, aquí tienes tres... pensemos en esta neurona, mira. Pensemos en esta neurona. Esta neurona recibe la entrada de 4 neuronas. Entonces, asumiendo que, o sea, si inicializamos los pesos entre 0 y 1, ¿ya? Y como la salida de las neuronas son la función de activación, que puede ser la sigmoide que va entre 0 y 1, o puede ser la gente hiperbólica que va entre 0 y 1, entonces la entrada de esta neurona va a ir como entre 0 y 4. Entonces, como va a ir entre 0 y 4, mucho o sea, gran parte del rango de la entrada de esta neurona va a saturar la neurona. Entonces, como esta neurona va a estar saturada, ya después de la siguiente capa, uno puede hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Son 3 neuronas, esto va a estar entre 0 y 3, claro, pero lo muy probable es que todas estas neuronas ya estén saturadas. Entonces, rápidamente toda la red va a estar saturada, todas las neuronas van a estar, bueno, cuando digo saturada no sé si se entiende, pero recuerda que la función de activación puede ser algo así, todas las neuronas van a estar operando en este régimen. Entonces, tú vas a mover un poquitito los pesos en un rango así, y la red va a seguir entregando lo mismo, porque la red está saturada. Entonces, el aleatorio entre 0 y 1 a veces no es muy buena idea. Puede ser aleatorio entre 0 y 1 partido por el número de neuronas. Esa es otra técnica heurística. Por supuesto, esto no aplica para la función ReLU, que la ReLU no satura. Bueno, pero puede saturar en la otra dirección. Entonces, yo diría que la intuición es inicializar en la región más o menos lineal o sea, inicializar tal que las neuronas queden operando en la parte lineal de su función de activación. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, súper. Ya, Sí, vale. profe. Sí. Porque básicamente la inicialización, recuerda que no es más que el lugar de donde parte tu función de costo. Entonces, si tu función de costo es algo así, y tú inicializas acá, bueno, aquí esto se supone que es saturado así, ¿no? Partes acá, y como vamos a hacer gradiente estocástico, nunca vas a llegar acá, que es lo que te importa, o al menos aquí, porque estás como en un valle. Después si inicializas aquí, vas a quedar aquí, a menos que el optimizador sea bueno y te permite salir de ese mínimo local, ¿no? Pero es básicamente eso. Entonces, si tú estás en una parte donde... Si estás en una parte donde esta es la función de costo, entonces si yo la sigo dibujando acá, por ejemplo, tengo algo así, y voy a tener algo así. ¿Ya? Porque por supuesto el espacio es súper alto, el espacio de Claro. parámetros es súper alto, porque tengo muchos parámetros. Entonces, uno siempre dibuja la función de costo aquí, pero en realidad donde mire va a ser así. En general va a ser plana. Entonces, si parto aquí, nunca voy a llegar acá con gradiente estocástico. A eso se refiere Claro. la inicialización. Y- ah, perfecto. Profe, bueno, no sé si es que a lo mejor ya lo mencionamos y puede que me haya pasado, pero con respecto a estos solvers, como por ejemplo con inercia, ¿eso puede ser una solución a estos mínimos locales? Y tratar de, o sea, no, creo que nunca podemos asegurar que vamos a llegar a un mínimo local en un random neuronal, pero al menos que llegamos como a uno bastante bueno. Sí, sí, es precisamente los métodos con inercia los que se usan. No, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, uno no puede garantizar que va a llegar al mínimo global, porque yo no tengo idea que esto realmente es así y el mínimo global está acá. Entonces, tendría que buscar todo el espacio. Y si tengo, imagínate, tengo solamente acá, tengo 4 por 3, 12. Aquí tengo 12 pesos, aquí tengo 9, aquí tengo 6 y aquí tengo 2. ¿Ya? Si tuviera 100 neuronas acá y 100 aquí, aquí ya tendría 10.000. ¿Ya? Entonces es fácil llegar con
con varias capas es fácil llegar al millón de parámetros. Entonces yo no puedo buscar todo el espacio. Entonces uno no puede llegar al mínimo local, pero sí lo que puede hacer es asegurar de que no voy a quedar atrapado en mínimos locales que son triviales, como ese. ¿No? O sea, si tengo este mínimo local, que es tanto mejor que ese, está al lado, debería inmediatamente llegar acá. Ahora, no puedo asegurar que no sé cuántos kilómetros más allá va a haber otro mínimo local que es mejor, porque ya estoy buscando aquí. ¿Ya? Eh, Unos son los métodos con inercia y otros son, o momentum, parece que le llamaste. Sí, Sí. pero claro, inercia. Eh, y otros son métodos que perturban esta función de costo, como gradiente estocástico. Entonces, eh, asume que esta es la función de costo real. Cuando yo la calcule con un set de datos, es como una versión ruidosa de esto, entonces va a ser como una cosa así. ¿Cierto? Entonces los mínimos locales van a ser un poquito distintos. Pero si después la calculo con otro subconjunto de datos, va a ser otra realización. Entonces como que me va a ir moviendo el mínimo local de lugar a lugar y de repente, ¡pum!, va a saltar. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, tú puedes quedar atrapado en ese mínimo local, pero resulta que la próxima iteración, la función de costo de otra realización, y puede ser así. Entonces te va corriendo, te va corriendo, te va corriendo hasta que llegas al mínimo, al buen mínimo local. Súper. Uh-huh. Sí. No. Ahí, ya. Entonces, vamos ahora a backpropagation. ¿Por qué es importante backpropagation? Porque recuerden que lo que necesitamos encontrar, vamos a hacer gradiente, entonces queremos hacer algo de este tipo. Queremos hacer nuestros pesos, vamos a denotarlos como, bueno, estos pesos son W y J. ¿Ya? Entonces nuestros pesos los queremos modificar de esta forma, W menos mu por un gradiente de J, ¿cierto? Entonces, en particular, cada peso que vamos a denotar W I J K, que es el peso que conecta la neurona I con la neurona J en la capa K. ¿Ya? Esto lo queremos reasignar como lo que valía menos mu gradiente menos mu dj a d w i j k. ¿Ya? Y esto lo necesitamos hacer para cada peso en la red. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el gradiente de la función de costo con respecto a cada parámetro. Entonces, ¿para qué vamos a hacer backpropagation? Que es propagar hacia atrás, o sea, poner un valor aquí y ver hacia atrás. No, a ver, no vamos a ejecutar la red hacia atrás, no vamos a tratar de meter el J aquí y ver qué X sale, no es eso, ¿ya? Es simplemente identificar cómo dependen estas cantidades unas de otras. ¿Y por qué es natural hacer backpropagation? Porque si yo digo dj a d w y jk, bueno, de sw y jk, perdón, no es ese, el peso. Bueno, por supuesto puedo hacer reglas de la cadena porque J, si bien es función de W y JK, J también es función, por ejemplo, de ese que está ahí, que le puedo llamar W, P, Q, K'. ¿Ya? Entonces, como este está entre medio, yo puedo, en vez de decir de J a D WJK, puedo decir de J a DW PQK' por DW PQK' a DW y JK. Y ocupo este como paso intermedio. Entonces, lo vamos a ver en detalle en la próxima slide, pero lo que estamos haciendo entonces es, en vez de calcular para cada peso de esta expresión, voy a calcular para la primera capa y después para la segunda capa en función de la primera capa. Y después para la tercera capa en función de la segunda capa. Después para la cuarta capa en función de la tercera capa. Entonces solamente calculo un paso
Y como voy calculando hacia atrás, se llama backpropagation. ¿Ya? En realidad el paper original se llamaba Aprendiendo mediante Backpropagation of Errors. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante backpropagation? Porque permite reducir el costo computacional de calcular los gradientes de forma independiente, aprovechando que en realidad los gradientes dependen entre sí. ¿Ya? Entonces, para calcular el gradiente de esto, yo necesito calcular igual los intermedios, entonces los intermedios los aprovecho porque también los necesito. Eso permite usar gradiente estocástico. Lo dijimos que íbamos a hacer acá, ¿cierto? Si tengo el gradiente, puedo calcular inmediatamente, puedo al tiro ejecutar el gradiente estocástico como está escrito acá. Y además, si se dan cuenta, todas estas, bueno, lo vamos a ver después de backpropagation, pero todas las operaciones son simplemente sumas y multiplicaciones. Entonces son operaciones lineales de unos pesos y que se pueden paralelizar. Entonces, como son lineales y se pueden paralelizar, podemos aprovechar el uso de tarjetas gráficas, ¿no? GPU, Graphical Processing Unit, que son las mismas que se usan para los juegos de video, que están optimizadas para multiplicar matrices súper rápido. Entonces, podemos alcanzar un entrenamiento bastante eficiente. Entonces, ahora vamos en detalle. Vamos a ocupar la siguiente notación. Voy a escribir de nuevo acá más ordenado. Vamos a llamar esta capa, esta va a ser la capa K-1. Esta va a ser la capa K. Y vamos a denotar, por eso lo necesitaba hacer con dos documentos. Esto va a ser, lo vamos a denotar como el estímulo que sale de la capa K-1. ¿Ya? Y el estímulo que sale de la capa K-1, perdón, no es el estímulo, es la activación que sale de la capa K-1. La activación que sale de la capa K-1 entra a la capa K, se multiplica por los pesos de la capa K, se le suma el sesgo de la capa K y se calcula el estímulo de la capa K. Y el estímulo de la capa K entra a la función de activación y produce una activación HK. Ahora sigo de nuevo con esta flechita y el HK entra a la capa K-1 y así. ¿Ya? Esa es la notación que vamos a usar. Y para tener un mejor control en la notación del error, vamos a denotar como entrada XD, ¿ya? Al elemento que produce el estímulo, como lo dice acá, HDJK. Aquí falta una palabra. Un segundo. ¿Se está entendiendo la notación o está muy perdido? ¿Mm? ¿Lo podría repetir una vez más, profe? Sí, lo voy a tirar, un segundo. Déjame arreglar un typo que hay en ese slide porque esto es súper importante para poder entender lo que viene. En nodo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Entonces, voy a dibujarlo acá. ¿Ya? Esta es la capa, recuerden que la red es como esta, ¿cierto? Tiene varias capas, pero yo solamente voy a mirar dos capas. ¿Ya? Dos capas. Esas dos capas las voy a dibujar acá. ¿Ya? Entonces, voy a denotar capa K-1 y capa K. Y en la capa K-1 voy a denotar nodo I, o neurona I, y voy a denotar neurona J. Y voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir
eso. ¿Ya? Lo que entra a esta... Bueno, de aquí lo que sale es un H K-1 de I. ¿Está así o no? No, no de J, pero sí. Entonces, este HK-1 de I es la activación de la neurona iésima de la capa K-1 al input D, que está ahí. ¿Ya? Recuerden que mis datos son XD y D1N. Entonces, cuando yo meto a la red la entrada XD, va a activar la red, porque voy a hacer el forward propagation. Y cada neurona se va a llenar con valores, ¿cierto? Entonces, esta neurona, estoy ignorando lo que pasa antes de esta capa, pero esta neurona va a disparar un HDI K-1, que significa H activación de dato D y neurona I K-1, capa K-1. Entonces, ¿qué es lo que va a entrar a esta neurona? A esta neurona va a entrar la suma de W del K, que estamos en la capa K, neurona I, ¿cierto? Perdón, J, nuestra neurona J. Neurona J, I por H de I K a la menos 1 más B J de K, y eso corre por I, porque es para esta neurona entran activaciones de toda esta neurona, ¿cierto? Pero de eso no me voy a fijar ahora. Y ese va a ser el U de esta neurona, ¿ya? Que es el estímulo. Ese es el U de JK. Y bueno, ¿y quién es el H? El H de JK es simplemente F de U de JK. ¿Se entiende ahí? ¿O voy de nuevo? Sí, no, me quedó claro. Ya. Profe, cuando habla de el peso IJ de la capa K, en el fondo es los pesos que dan de la capa K-1 a la capa K. Exacto. Sí, Y de la ya, neurona perfecto. I a la neurona J, las respectivas capas. Perfecto. Vale, ya. Entonces, por eso tengo esto aquí al lado, porque aquí está la anotación. Entonces, la anotación entre capas, aquí está así los índices, que es genérico, ¿cierto? Pero es H le llamo a la activación, a la salida de la neurona, ¿ya? Y U le llamo a la entrada de la neurona, que es la combinación lineal de salida de neuronas anteriores. Entonces la notación es H en la capa K-1, entra a la capa K, hace una combinación lineal con los pesos de la capa K y forma la entrada de la neurona, ¿ya? Que le llamo estímulo. Y el estímulo cuando entra en la neurona produce una activación a través de F. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que el entrenamiento se va a hacer a través de mini batches. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que mis datos que están acá los voy a dividir en subconjuntos, ¿no? Entonces, no voy a tomar los datos de una vez de 1 a n, los voy a tomar de 1 a, no sé, 10, después de 11 a 20, así hasta llegar a n. Voy a tomar subconjuntos de mis datos. El tercer punto es una anotación un poquitito más refinada, que es simplemente lo mismo de arriba, pero le estoy poniendo apellido a las activaciones y a los estímulos, ¿no? Entonces, además de esta anotación de superíndice de las capas, agrego un subíndice, donde el primero denota la entrada a la cual corresponde y el segundo, la neurona dentro de la respectiva capa, para ambos. ¿Ya?
Y la función de costo que vamos a utilizar por ahora, pero es genérico el método de backpropagation, es el error cuadrático medio en el problema de regresión. Entonces la red me está dando esto, sub d, para la entrada d, ¿ya? Y el dato es yd, esto está ahí. Y el error cuadrático medio, es simplemente la suma de las diferencias al cuadrado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Actualizar WIJK, que es el peso que va de la neurona de la iésima neurona a la jésima neurona en la capa K. Noten que la notación del peso no tiene el D en la primera componente del subíndice, como todos los otros tienen el D ahí, tienen el D, tienen el D, ¿cierto? ¿Por qué creen que es eso? Si entendieron la notación, debería ser natural saber por qué el W no depende del D. Es la suma de dos, pues, ¿no? O sea, en el fondo estoy tomando todas las capas de... O sea, de las neuronas de una capa, ¿no? No, no, no. Es porque el W es un parámetro de la red. Si yo le inyecto distintos inputs a la red no cambia sus parámetros. Esto sí A ver, cambia cuando yo inyecto distintos inputs, porque estos son las activaciones de las neuronas, como cuáles se prenden y cuáles se apagan, ¿ya? Pero esto es el peso de la red, esto es el modelo, son los parámetros. Si yo tengo Y igual a X más B, cuando yo meto distintos X, obtengo distintos Y, pero no tiene por qué cambiar A ni B. ¿Se entiende la diferencia? sí, Ya. Entonces, pero por supuesto que en la red bien entrenada, los W van a depender no solo de los X, sino de los XY, de los X e Y, porque voy a ir cambiando los W en función de que los Y gorro que produce la red se parezcan a los Y de mis datos. Entonces, este es mi objetivo. Para este objetivo, como les dije acá, tenemos que calcular el gradiente, ¿ya? Entonces, porque vamos a gradiente estocástico. Entonces, para eso notemos que la derivada de la función de costo con respecto del peso IJK, ocupo la función de costo, ¿cierto? Y veo que la puedo escribir de esta forma, ¿cierto? Que es una notación bien simple, y es simplemente para decir, lo voy a anotar aquí al lado, JD es igual a 1/2 YD gorro menos YD al cuadrado. Entonces, JD es el error solamente relacionado a XD. ¿Ya? O sea, es un error de una muestra, que es lo que está dentro de la sumatoria, básicamente. Es eso. ¿Ya? Y voy a trabajar, entonces, cada vez estamos reduciendo el problema a algo más simple. O sea, partimos diciendo, vamos a entrenar la red con respecto a este costo sobre todas las muestras. ¿Ya? Pero fijémonos primero en 2 neuronas. Ok, más simple. Eso nomás. Después solamente en un dato. Ok, se va a la sumatoria. ¿Ya? Entonces, básicamente queremos ver en esta red cuál es el gradiente de J con respecto a ese peso, pero no todo el J, sino el J de una muestra. Y después, para calcular de todas las muestras, vamos a sumar todo eso J y vamos a hacer la recursión acá para ver cómo depende cada gradiente del anterior, o del siguiente en realidad, porque vamos para atrás. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es esto. ¿No? Entonces voy a... voy a poner acá, queremos calcular DJD, que es esto que está aquí, que es eso, que es eso. Bueno, ya gastaron eso. DWIJK. ¿Ya? Entonces, bien simple, son 2 pasos. ¿Ya? La notación es bien fea, por eso es enredado, pero en realidad es simple. Entonces, utilizando la regla de la cadena, primero veamos que DJW se puede escribir como DJU, DU, perdón,
de J a W se puede escribir como de J a DU, de U a DW. ¿Y por qué es eso? Porque, y para eso hice este dibujo. Lo que entra a esta neurona, la neurona J-ésima de la capa K, es lo que dibujé aquí, o sea, lo que escribí aquí, ¿cierto? Ese es el U que entra acá. Lo tengo aquí. Ahí. Entonces, uno puede entender esto como el H, perdón, el W, ¿cierto? De la capa K. Voy a anotarme un poco voy a ahorrarme un poco de su índice para no enredar tanto. Pero el peso de la capa K produce un U de la capa K, que después de varias cosas que voy a ignorar, ¿cierto? El U produce un HK, el HK junto con un WK más 1 producen un UK más 1, el UK más 1 produce un HK más 1, y ese HK más 1 junto con un WK más 2 producen un UK más 2, y así, ¿cierto? Voy capa por capa. Y al final eventualmente llego al J. Entonces, si yo estoy haciendo de J a DW, como estoy en una cadena, puedo hacer de J a DU, y puede ser cualquiera, ¿ya? Pero voy a elegir este porque este me va a generar la recursión. Voy a decir de J a DU, de U a DW. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Qué es esto que está aquí? Eso que está ahí. No sé si puedo anotar acá. Probablemente no. No. Ya. Pero puedo anotar de otra forma. Dame un segundo. Eh, Entonces 18, sí. ¿Funcionará con este? Parece que sí, a ver. Digamos. Aquí. No, acá. Ya, entonces lo que estoy haciendo es simplemente esto. Eso. Ya. Y eso es esta cadena que les mostré acá. Entonces, vamos a denotar esta expresión de J de U, ¿cierto? En la literatura se dice que es un término de error, que es la derivada del costo versus una activación. ¿Ya? Entonces lo vamos a denotar de esta forma. Lo vamos a denotar como delta DJK. Entonces, delta va a ser este término para una entrada J, perdón, una entrada de neurona J capa K, ¿ya? Que es donde mismo, en el mismo lugar que estaba el U. ¿Ya? Pero entonces lo importante es el otro término, lo importante es el de U a DW. No, perdón, en realidad lo importante es este término, pero veamos que el de U a W es fácil. Entonces, el de U a W, ¿quién es de U? Lo escribí acá, ¿cierto? No sé si se entiende eso que está ahí. Pero el de U a W lo puedo calcular directamente de esta expresión que escribí cuando estaba escribiendo estas dos capas, ¿cierto? Entonces, de U a W, esta suma que está aquí también está aquí adentro. No sé si puedo escribir como trazo libre acá. Parece que no. Entonces, mucho. Ahí está la suma. ¿Ya? Esa suma es la que está acá. Entonces, du a dw es de la suma de w, y la suma, si se dan cuenta, aparece el w adentro solo una vez. ¿Ya? Y aparece acompañado del HDI K a la menos 1, que está ahí. ¿Cierto?
está el h de i k a la menos 1. Yo lo había escrito antes, eso que está ahí. Entonces, el primer término es fácil, que es el du a w. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en el término que acabamos de definir como delta, ¿no? Que es de jd a du de j. Ya. Bueno, entonces, ¿y por qué nos vamos a enfocar en ese término? Porque con este último cálculo que hicimos, notamos que de jd a dw y jk, que es el término el cual queremos calcular, ¿cierto? Se puede escribir como delta por h. H ya es algo conocido, ¿no? Y de hecho lo puedo escribir en forma matricial, o sea, todos de una vez. Entonces, solamente ahora necesito calcular el delta. Lo más importante es el delta. Y el delta es el que va a ofrecer la recursión, como vamos a ver acá. Perdón, sí, delta. Entonces ahora exploraremos un poco el delta. El delta lo habíamos definido como esto que está aquí, ¿cierto? Eso, chuto. Como eso, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio muy similar. Tenemos dj de u, ¿cierto? Estamos de uk, o sea, estamos aquí. Estamos ahí. ¿Ya? Y voy a hacer dj a de u por dj a de los otros u, o sea, a ese u. ¿Ya? Entonces, tengo el dj a de uk, que es eso. Voy a hacer dj a de u, du a perdón, dj a de u, 1, du, 1 a de uk. Pero noten que la construcción de j no es solamente un camino. Como estos, como estos w se me están metiendo entre medio, en realidad lo que tengo, y aquí aparecen más neuronas, ¿cierto? El du, perdón, un segundo, me perdí, aquí estoy ya. Recordemos, este es el HK-1, este HK-1 genera un UK. Ese UK genera un HK, y que sale la siguiente neurona. Pero genera que va a la siguiente neurona de la capa K más 1, ¿cierto? Y ese genera a su vez un UK, perdón, un UK más 1, y ese genera un HK más 1 y así sigo para adelante, ¿cierto? Pero en la construcción de este UK más 1, que es el que está ahí, no solamente ingresa este UK, sino que ingresan todos los UK de toda la capa. Entonces, por eso tengo esta suma. ¿Ya? Entonces, cuando cambio el dj a duk por dj a duk más 1, duk más 1 a duk, tengo que incorporar los que vienen de otras neuronas y por eso la suma. ¿Ya? Pero lo bueno es que aquí volví a generar el delta, ¿cierto? Si delta k es dj a duk, esto, dj a duk más 1, es un delta k más 1 que apareció ahí. ¿Ya? Y me quedaron acompañados de estos factores, ¿cierto? Du a du, du a du, eso que está ahí. No sé si lo puedo marcar solo. Du k más 1 a duk. Pero eso es trivial de descubrir porque un U, que es el que está ahí, de U, voy a escribirlo de arriba, el U K más 1 de A. Entonces, el U K más 1 de A es la entrada a la siguiente capa, ¿cierto? Pero eso es igual al WK más 1 H K más B, ¿cierto? Y este de A también es D, eso también es D. Y esto también es... en realidad da lo mismo, porque este es el WK más 1, y recordemos que el H es la activación del U anterior. Eso es F de UK, D también, más B. Entonces cuando yo derivo de UK más 1 a de UK, que es lo que está aquí,
que es lo que está ahí. Entonces, duk más 1 a duk es simplemente wk más 1 por f', porque esto da lo mismo y estoy derivando con respecto justo al argumento de f. Y eso es lo que está acá. Ahí está ahí. Entonces, como esta expresión es así de simple, la suma, que es la recursión para delta, está aquí. ¿Ya? Entonces, fue tedioso, pero eso era todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Un recap súper rápido. Recordemos que necesitamos encontrar, lo voy a ir anotando acá, necesitamos encontrar dj a dw, k y j. Entonces, lo que hicimos fue encontrar una expresión para esto en la forma que está aquí arriba. Encontrar la forma de JD, ¿cierto? De JD a D U de JK por DU. Perdón, no voy a escribir todo de nuevo, no tiene sentido que sea resumen entonces. Ya, de nuevo, queremos encontrar de JD a DW y JK, ¿cierto? Y lo primero que hicimos fue encontrar una expresión simple para esto como un producto, que es lo que está aquí. Es el delta K de J por un HDI K a la menos 1, que es lo que está aquí. Es lo que está ahí. ¿Ya? Y después, lo que hicimos fue encontrar una recursión para el delta, que es esta que está aquí. ¿Ya? Que es decir, eso lo voy a anotar. Que es decir, delta en K depende de los delta en K más 1, o sea, depende de aguas arriba, más cerca del error. ¿Ya? Entonces, como tenemos una recursión para el delta, lo que tenemos que hacer ahora es calcular todos los deltas en la red. Entonces, nosotros ejecutamos la red, hacemos forward pass. ¿Ya? Entonces, la red se activa con los H y los U. Encontramos el error. Luego, calculamos hacia atrás todos estos deltas. ¿Ya? Y cada neurona queda con su delta, porque fíjense que la neurona, perdón, el delta es el delta definido para la capa K y la neurona J. Entonces, cada neurona tiene su delta para cada dato. Entonces, calculamos eso. Y luego vamos a cada neurona, donde ya está calculado el delta, y mediante esta expresión que está aquí, simplemente multiplicando ese delta por el h, nos da el gradiente, que es lo que necesitamos encontrar. Entonces ahora, como tenemos el gradiente para cada neurona, hacemos esto. Hacemos esto. El gradiente estocástico. ¿No? Bueno, la capa de salida tiene un tratamiento ligeramente distinto porque el F de la neurona de la capa de salida, porque aquí estamos asumiendo que todos estos F son iguales, ¿cierto? Porque todas las neuronas son la misma y todos los F son o ReLU o sigmoide o lo que sea, ¿cierto? Pero en la última capa, la que llega al H, podemos hacer esto que les conté aquí. Entonces, el F final toma el H y en vez de hacer ReLU, por ejemplo, lo que hace es calcular el J. Entonces también se puede considerar como una neurona. Y por eso la última capa tiene un tratamiento ligeramente distinto, pero en realidad si uno lo deja como función de la función de activación es lo mismo. Entonces aquí hay un ejercicio propuesto. Esto pueden encontrar la expresión para los gradientes del bias. Yo aquí solamente consideré los W, ¿ya? No para el B. Entonces un ejercicio que pueden hacer es calcular ustedes para el B, que dado lo que ya vimos es trivial. No sé si alguien me quiere decir por qué. Y también calculamos con MSE acá, en la función de costo, pero ustedes pueden calcularlo con sigmoide, con softmax. Y el algoritmo es tan simple como esto. Primero se calcula la fase forward y se guardan los valores, el Y estimado, ¿cierto? Las activaciones de cada capa y los estímulos de cada capa. Después se evalúa el error en la última capa, ¿no? Es la capa de salida, esa unidad de ese output, debería decir salida. Y se actualizan se actualizan
las salidas perdón, los parámetros de la última capa, y después para cada capa hacia adentro se hace lo que les escribe acá. Entonces, el W, cuando no pongo el índice abajo me refiero a todos los pesos de la capa K. Todos los pesos de la capa K, entonces, se modifican en función del gradiente con respecto a los mismos pesos, y lo mismo el bias, ¿no? No sé si han escuchado hablar del término épocas. Como esto lo estamos haciendo para cada peso, para cada dato, entonces paso un dato, paso el segundo dato, paso el tercer dato, y eso va a ir modificando mis parámetros. Cuando termino de pasar el conjunto completo, eso se llama una época. Entonces, uno quiere entrenar, por ejemplo, en 10.000 épocas. 10.000 épocas es pasar 10.000 veces cada dato, ¿no? Entonces, si tengo 1.000 datos, 10.000 épocas es hacer esto 10 millones de veces. Nos quedan 5 minutos. Queda un puro slide. No, quedan más slides, pero son distintos. Lo más importante era lo que acabamos de ver. Quiero saber si hay alguna pregunta, algo que quieren que le dé vuelta, porque el concepto es súper simple, es regla de la cadena. Simplemente regla de la cadena. Pero la anotación es un poco desafortunada, entonces por eso es un poco enredado de explicar. Pero no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien. Ya, regularización. Igual que en otros modelos que hemos visto, y aquí de hecho es más importante porque hay más parámetros, es importante regularizar la red. Entonces, cuando uno aprende la red mediante backpropagation, empieza a asignar los valores apropiados a los pesos, ¿cierto? Pero uno no cambia la estructura de la red, la topología de la red. Entonces, por ejemplo, ¿por qué decidí poner 4, 3, 3, 2, 1 neuronas y no 4, 4, 3, 2, 1? ¿Por qué no puse más, una neurona más, una neurona menos? Entonces, regularizar en el sentido general es encontrar un modelo que es más simple, ¿ya? Y que todavía satisface, por supuesto, un criterio de error que yo puedo definir a priori. Y en general hablamos de regularización como controlar los parámetros, el valor de los parámetros, ¿cierto? Entonces, regularización en la red se puede entender como tener parámetros más pequeños, o sea, para que haya caminos que son más pequeños, perdón, porque haya menos caminos, porque si la información que yo entro por acá se va por aquí, ¿cierto? Después se va por acá también, se va por aquí. Entonces, cuando digo la información, es que efectivamente estas trazas que estoy haciendo pasan por neuronas que están operando. Que si la neurona está en la región 0, ¿cierto? Si la neurona está operando, digo que la información está pasando. Pero si la neurona está apagada, o sea, está en una región que es 0, entonces si esta neurona está apagada, por ejemplo, cuando yo pase por aquí, la información que estoy construyendo de aquí hasta acá no va a llegar a la salida. Entonces, es deseable que los pesos sean pequeños para que los caminos por donde se va esta información sean pocos. ¿Y por qué uno quiere que sean pocos? Porque son interpretables. Entonces, cuando se activan algunas neuronas y no otras, uno, independiente de la salida, puede entender qué está pasando en la red, ¿ya? Entonces, regularización se va a referir a disminuir pesos o derechamente eliminar pesos. Y para eso hay algunas técnicas que seguramente las han escuchado. La primera ya la conocen, que es la regularización L2, que es la de Tikhonov, o Ridge Regression, que simplemente modifica un poquito nuestra función de costo, ¿cierto? Y dice, es la función de costo original, la que sea, ¿no? O sea, puede ser mínimos cuadrados. Pero además le agrego un término que es cuadrático en los parámetros. Entonces, ahora, cuando hago gradiente estocástico, el objetivo es disminuir el error, por supuesto, pero además con una penalización en pesos altos. Entonces, si uno directamente, al mirar
bueno, recordemos primero que sin este término, el gradiente era, eso que estoy poniendo en amarillo, ignórenlo un segundo, era W menos lambda de JW, ¿cierto? Pero si yo incorporo esto, entonces, ahora sí, ahora tengo este factor acá, 1 menos beta, donde beta es lambda alfa. Entonces, si alfa es 0, si alfa es 0, recupero el caso no regularizado, ese beta también es 0, y esto me queda W menos lambda de J de W, que es el caso no regularizado. Pero si regularizo, además de en cada paso perturbar mis pesos con el gradiente, entonces lo que tengo es que mis pesos están decayendo. Está cada vez achicándose en un factor lambda alfa, ¿ya? Y por eso se llama weight decay. Entonces, además de perturbarlo, lo disminuyo, porque, por supuesto, esta función de costo penaliza la norma. Otra que es bien, que ha sido bien popular últimamente es dropout, ¿ya? Dropout es aleatoriamente apagar algunos pesos. ¿De qué forma? Entonces, en la activación, yo puedo, la función de activación, puedo acompañarla de un término aleatorio que la apaga según este MK, donde MK es una variable de Bernoulli de probabilidad PK. Entonces, con probabilidad 1 menos PK, que PK es un parámetro de la neurona, ¿cierto? Porque es la késima neurona, perdón, de la capa, con cierta probabilidad algunas neuronas se apagan, ¿ya? Entonces, de esa forma, al yo apagar neuronas durante el entrenamiento, estoy forzando que si hay neuronas que no funcionan, entonces el resto de los pesos de las otras neuronas absorban la activación, o sea, absorban el aporte que pudo haber hecho esa neurona. Entonces, si es posible, si hay otros caminos que satisfacen una buena métrica, como el error cuadrático medio, a pesar de que algunas neuronas se apagaron, entonces eventualmente yo puedo sacar esa neurona, ¿no? Porque nos está aportando en función de el aporte de sus otras neuronas. Early stopping, recordemos que cuando uno entrena en conjuntos de validación y test, tengo mi error, ¿cierto? Mi J. Puedo tener J de entrenamiento y J de test. O J de validación en realidad. Entonces, cuando yo estoy entrenando, por supuesto quiero ver el J que va disminuyendo, ¿cierto? Y cada vez que entrene, estoy haciendo gradiente, así que cada vez que entrene estoy disminuyendo el error. Pero el J de validación es mi red evaluada en un conjunto de datos que no he usado para entrenar. Entonces, como los datos siguen la misma distribución, yo debería ver algo así, ¿cierto? Debería ver algo así. Pero en algún punto es posible que los datos, porque la red se esté ajustando al subconjunto de datos que tomé y no a a la naturaleza de los datos. Entonces puede pasar algo así. Entonces hay que detectar ese punto y eso se llama early stopping. Y hay otras técnicas que les recomiendo también leer, que son menos usadas, que es Bootstrap, aumentar datos y inyectar ruido. Inyectar ruido principalmente para que la red sea más robusta. Como que yo ingreso datos a mi red, pero los datos los puedo modificar cada vez, ¿ya? Entonces, para que la red, aún con datos ligeramente perturbados, pueda entrenarse. Y aumentar datos es, por ejemplo, si tengo imágenes y quiero identificar el típico ejemplo de imágenes de perros y gatos, bueno, puedo poner la imagen de un gato y puedo hacer como un espejo de la imagen o rotar la imagen y sí va a seguir siendo un dato. Entonces puedo adecuar a la red a que aprenda no solamente los datos que tengo, sino algunas modificaciones de ellos. Pero ahí con respecto, Sí, perdón, sí, no, con eso era, respecto, ahí terminé, así que preguntas. ya.
Con respecto a la inyección de ruido, claro, cuando lo mencioné yo pensé que se refería a la aumentación de los datos, como cuál es la principal diferencia entre ambos, porque uno igual, por ejemplo, si agarra una imagen, eventualmente, por ejemplo, le pasa un filtro y modifica un poco la imagen, o que de alguna forma como meterle ruido, es Ujú. como que me cuesta diferenciar los dos términos, como, ¿qué lo diferencia? El Data Augmentation y Noise Injection. Claro, Ya, es que noise Injection es un caso particular de aumentar datos, porque tú puedes además rotar la imagen. perfecto. Sí, pues, En audio puedes amplificar la señal. ¿Qué más? En escáner, por ejemplo, puedes cambiar el contraste. exacto. Sí. Puedes rotar también. Entonces, por ejemplo, quieres detectar un tumor, tú puedes ir rotando la imagen. O en imágenes satelitales también la puedes ir rotando. Entonces, con una imagen te haces, no sé, 10. Ujú. ¿Mm? Eso. Y además creo que, bueno, redes neuronales igual es un mundo y cada uno aporta con lo que se le va ocurriendo en la práctica, que es como el arte oscuro de entrenarlas, pero noise injection, creo, no estoy seguro, que también puede ser inyectar ruido no solo en el dato, sino también en las neuronas directamente, que es como uno puede ver la red neuronal como un sistema dinámico y el entrenamiento, la evolución de este sistema. Entonces estoy llevando mi sistema con un estado inicial a un estado final y quiero llevar, Perfecto. ¿cierto? Entonces el noise injection también puede ser inyectar ruido en los A la neurona para que parámetros. sea, de alguna forma ahí tendría como que la red, o sea, si bien tiene como cierta naturaleza estocástica porque voy ajustando los parámetros de forma iterativa, como que sería meterle más, como que la neurona misma sea estocástica Claro, en su determinación. claro, y eso ayudaría a salir de los mínimos locales también. Bueno, bacán. Lo otro, profe, no sé si es que en algún momento vamos a hablar como de interpretabilidad de las redes neuronales o como que no, se escapa un poco de los tópicos de... La verdad se escapa un poco. La próxima clase voy a ver los tipos de redes. Ahí podemos hablar un poco de la interpretabilidad. Y la próxima clase termina el programa planeado originalmente. Entonces, como quedan un par de clases, podemos agregar algo así. Ya, bacán, Ujú. bacán. Vale. Y lo otro, profe, Bootstrap, en este caso simplemente, o sea, es el clásico Bootstrap de agarro los datos, los remuestreo y se los paso a la red como resampleado, ¿cierto? No, no Claro, tiene otra es ciencia. como, de nuevo, otra forma como de data augmentation. Perfecto. Como, claro, es asumir que tus datos son como la población, entonces como que vas sacando más y más y más y más datos. Yo siempre me tengo como la duda finalmente, ¿el cross-validation es finalmente una forma de Bootstrap o no? Eh, buena pregunta. ¿Eh? Es que bootstrap es un término súper general. No, Sí, bootstrap pues. no es un algoritmo. No, pues es como es resampear nomás, pues le va, Claro, claro. saco datos y los Pero uno paso. puede resamblar de distintas formas también. Entonces, por ejemplo, si estás en un continuo, tú puedes hacer como, o sea, tengo mis datos, si mis datos viven en un continuo, puedo hacer como una aproximación del histograma y resamplar entre medio. Entonces, no necesariamente de los mismos datos, no sé. Para mí eso también es un bootstrap. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, pero es bien definido en el hecho de decir, este es mi conjunto de validación, perdón, este es mi conjunto de entrenamiento, este es de validación y este de test. Y lo otro, profe, con respecto a, hablamos las funciones de pérdida, nombramos solamente el mean square error, pero en general yo siempre he visto dentro de redes neuronales que usan la entropía cruzada. Y no sé Ujú. cuál es por qué vale la pena usar. Y de hecho, habitualmente veo más entropía cruzada que mean square error. Sí, lo que pasa es que la entropía cruzada la podemos entender como máxima verosimilitud, ¿ya? Entonces, Perfecto. uno podría decir, la forma de entrenar todos los modelos es máxima verosimilitud. Lo que pasa es que para distintos modelos, la verosimilitud toma distintas formas. Este caso, en este caso, esta es la log verosimilitud de una regresión lineal con ruido gaussiano. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si el problema es de clasificación, yo no voy a usar esta función de costo. Voy a usar la log verosimilitud
de mi modelo de clasificación. Y ahí aparece la entropía cruzada, po. La cruz entropía cruzada. Claro. Eh, no, y el otro era con respecto a los solvers, que, o sea, siempre lo he leído, como que ya entiendo que está Levenberg-Marquardt, que está Adam, que se usa harto, pero nunca he entendido cómo funciona, cómo la lógica interna. No sé si también vamos a conversar algo de eso. Pero lo que no sabes es cómo opera cada uno. Claro, Ah, ya. cómo Sí, operan. tengo un par en las slides de la próxima clase, Adam en particular. Ya, bacán. eh, pero a ver, son puras heurísticas, o sea, es como lo que tú decías del momentum. Funciona, pero... No, no, me refiero a ¿No? que los, es que suena, como que me da la impresión que cuando tú dices los solvers, como que suena a mucho. Y en realidad es, por ejemplo, ponerle un poco de inercia al gradiente estocástico, cosas de ese tipo. Claro, es como para entender un poquito más la lógica interna y por qué de repente Adam, por ejemplo, como que está súper generalizado, como que yo veo Sí. que en general siempre se usa Adam. Sí, pero el gradiente estocástico vainilla es simplemente lo que escribí acá. ¿Sabes? Hay otros que los que tienen momentum, en que tú haces esto con una variable auxiliar y después la variable auxiliar como que la vas combinando temporalmente para que estos shocks, porque al final esto que tienes aquí, si te das cuenta, si este es tu estado, le estás pegando como un golpe. Entonces, cada vez que calculas un paso es un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, pero tú todos esos golpes, antes de aplicarlos directamente, puedes mirar a los últimos 3 golpes y promediarlos juntos. Entonces, eso va a hacer que si hay un golpe que es muy fuerte y después no hay ninguno, los golpes se suavicen un poco. Ujú. Entonces, si hubo un golpe y el golpe no fue necesario para salir del mínimo local, después todavía queda golpeando. Ya, ya. Pero son cosas de ese tipo. Pero sí, o sea, vamos a ver Pero, Adam en pues, particular. ya. Ya, y la última pregunta, profe, no sé bueno, en realidad no es como para esta clase, pero quizás para la otra, en algún momento tocamos algo de como redes bayesianas que no sé por qué en el último tiempo me han salido como en la sopa y me llama la atención porque todavía no entiendo muy bien a qué se refiere como con redes bayesianas, si está, es parte como de entender el ajuste de los parámetros, entender como que la predicción puede ser una probabilidad. Mira, originalmente no estaban en el programa y lo que yo iba a ver ahora son procesos gaussianos, pero igual están relacionados, así que yo creo que vale la pena verlo. Y creo que esa es una de las cosas que voy a meter en estas clases comodín que me quedan. Ya, bueno, profe, muy interesante. ¿Vale? Ya. Ya, pues seguimos el miércoles entonces. Que estén bien. Bueno,